¡Hey! Eh, ¿Cómo está, Joana? Bien, ¿y vos? Bien, bien. La tecnología me estaba matando. Viste, antes que nada, bueno, primero buenas noches, gracias por la paciencia. Sabé que te voy a tutear porque es nuestra forma habitual como argentinos, así que perdón si en tu país es como falta de respeto o algo así, pero No, todo gusto. aviso que voy a tutearte. Al contrario, me siento más joven. Gracias. Oiga, Eh, muchas gracias por invitarme a este espacio. no, gracias a vos por coparte con la idea. Eh, Así que bienvenida al ciclo de entrevistas de Ideas de Papel. Contanos un poquito quién sos, a qué te dedicas. Mira, a ver, soy la persona detrás de la cuenta detrás del lobo, que subo algunos pequeños cuentos de terror que van saliendo de inspiraciones, generalmente cuando estoy durmiendo. Eh, Mi nombre es José Maldonado, soy un chileno del sur de Chile, zona centro-sur de Chile, una ciudad pequeña llamada Linares, que está en la zona centro-sur. Estoy hace 25 años aproximadamente viviendo acá en la capital, en Santiago, por temas laborales. Trabajo de abogado, no me gusta decir soy abogado porque como que eso me limita, me define una cosa y no, me siento más escritor que abogado. Eh, sí, son mundos de letra ambos, pero obviamente bastante disímil uno del otro. Eh, Estoy a puertas de cumplir 50 años, eh, unos 4 o 5 días, sí, por ahí, por Ya ahí. cumple. Sí, estoy de cumple. Y bueno, retomando este mundo de la escritura que lo había dejado botado bastante años, ahí mi mea culpa total y absoluto en ese sentido. Y tratando de dar a conocer las pequeñas cosas que puedo escribir, a ver si puedo provocar una emoción en las personas, más que nada eso. Buenísimo. Contanos un poquito lo que yo quiero hacer es esto. Quiero que te presentes, cuentes un poquito qué libros publicaste y antes de adentrarnos un poco en lo que vos sentís sobre tu escritura o cómo escribís y demás, leer un relato tuyo que saqué de web, eh, para que también la gente sepa un poquito cómo escribís y sobre qué. Que si A ver, querés, antes de que nos adentremos en eso, en tu literatura en sí, contanos un poquito qué libros publicaste, cómo fue esa experiencia, con qué editoriales. fue una experiencia, mira, partiendo desde la base, llevo unos 6 7 libros, o participación en 6 7 libros en realidad, hasta el momento no he publicado solo, cosa que está en proyecto, ¿ya? O sea, más que un proyecto es algo concreto. Ya está en proceso de edición, la revelación de portada con la editorial Siege va a salir en los próximos días y ya va a salir la obra en solitario. Pero de las publicaciones que he hecho a nivel sudamericano también han llegado a España, Estados Unidos. Aproximadamente han sido 6 o 7 obras, principalmente con Alas de Cuervo, con Terror Mítico, con Editorial Eteria, también un par de obras más íntimas que hicimos con un grupo de amigos, de escritores, que también sacamos un pequeño libro y lo distribuimos por ahí. El género que me gusta, o sea, el género que estoy escribiendo, muy a mi resistencia, porque no me resistí a hacerlo, es escribir terror. La ¿Por, verdad, no quería ser escritor de terror. por ¿Por qué? Mira, el escritor de terror generalmente existe una pequeña, no sé, un cego con el escritor de terror cuando uno no es escritor. Muchas veces se dice que el terror no es un género literario, algo que me parece tremendamente injusto. Eh, Cuando empecé a escribir, cuando empecé a escribir la segunda parte de mi escritura, porque aunque parezca muy raro, comencé escribiendo poesía, todavía conservo el carácter de poeta y ahora escribo cosas más, un poquito más sangrientas. Eh, Cuando empecé en este mundo me pregunté qué clase de escritor quería ser. Uno que tuviera como modelo un ganador del Nobel como García Márquez, o uno que fuera seguido incondicionalmente por las masas como en el caso de Stephen King. ¿Ya? Yo no soy un fanático de King, lo confieso. Pero fui descubriendo en un taller, sí, no estoy solo en el mundo, fui descubriendo en un taller que se me ocurrió escribir un cuento de terror victoriano. qué genial. Y a diferencia de otros cuentos que había escrito,
me impactó mucho la cara y las reacciones de mis compañeros. Eso fue lo que me atrapó, poder provocar una emoción en los demás. Y una emoción palpable, no una emoción por dentro que se guarde, sino con una emoción que se mostró específicamente y en el momento. De ese momento me enamoré del terror. Y el terror también es una especie de terapia para sacar sombras internas. Eh, Aunque parezca increíble muchas veces, y creo que a muchos escritores de terror les preguntan, pero tú has matado a alguien, te has comido un cadáver, piensan que con lo que uno escribe realmente es porque lo hizo, lo vivió. Y no es así. La verdad es que... ¿Perdón? Harán entonces al de que escribe erótica, no, es que hace todo lo que dijimos, digamos. La, Estoy totalmente de acuerdo. la Lo que literatura pasa, justamente es eso, imaginar lo que, lo que quizás en vida, en la vida real no, uno no puede hacer, ¿no? Se abre esa sí. posibilidad. De hecho, hay un escritor que estuve leyendo hace un par de días, un escritor irlandés, no recuerdo el nombre en realidad, leo demasiado, que uno de sus párrafos me quedó grabado, que el escritor de terror es aquel que saca su propia sombra. Yo creo que para ser escritor de terror, y una cosa que para mí es muy terapéutica, es haber podido reflejar, yo partiendo creo que la persona que escribe terror siempre es porque sintió un miedo intenso en algún momento. No necesariamente a los muertos, a lo sobrenatural, pero sí a los vivos, por lo menos en mi caso. Alguna situación que te ha marcado, que te ha dejado muy expuesto, pero que obviamente la traduces en cosas inexplicables. Hay otra cosa que me marcó mucho y una de las cosas que me inspira es la curiosidad. ¿Por qué existe la maldad? Cuando trato de escribir, no trato de escribir que una persona o un personaje sea malo per se. Debe haber una motivación, un dolor dentro. Yo soy muy de Lo cuestionarme sé, las cosas. digamos, algo que lo ¿Perdón? lleva a actuar de determinada manera. Así es. Así es. Yo creo que todos tienen un dolor por dentro. Yo creo que el terror no nace por sí solo. No creo que exista el terror puro. Soy un creyente del yin y el yang. Nadie es completamente malo ni completamente bueno. Pero el nacimiento del terror, de provocar dolor a otros, sea por un ser sobrenatural, o sea, por los humanos, tiene una razón de ser, alguna tristeza. Y eso es lo que invito a descubrir cuando escribo. La Bueno, motivación detrás del personaje. ¿Por qué siente ese dolor, esa necesidad de crear maldad? buenísimo. Bueno, pasaste por un montón de preguntas que querías hacer sin que las hagas, así que prefiero leer tu relato, uno de los que yo elegí, los tantos que hay que tengo que invitar a quienes vengan de mi cuenta y no han pasado por la tuya, a que pasen, porque tenés unos relatos maravillosos y además una estética hermosa en la página. Así que les voy a leer Libertad, que es uno de los relatos que me impactó. Tengo que decirte que llegué a tu página gracias a Ángel Entre Tintas, que él compartió uno de tus relatos y ahí empecé a seguirte. Eh, no recuerdo cuál fue el relato, pero a partir de ahí empecé a leerte. Por eso también fue la propuesta para que participes de esta sección. Así que les voy a leer Libertad, para que tengan una idea de lo que estás diciendo, a ver qué piensan acá los que nos están viendo. Dice: Libertad, mi cuerpo, una pesada carga de carne y huesos. Se tensaba al borde del andén, mimetizado, esperando una decisión entre la multitud de rostros indiferentes del día a día. La acción era tan simple que hasta yo, un autómata de la vida, podía realizarla. Y sin embargo, la duda seguía en mí, como una mano fría y ajena puesta en la nuca. Quizás era porque sería la primera decisión genuina que tomaría por mí mismo, libre de las cadenas de los consejos que a nadie le pedía, de las obligaciones que caían sobre mí como rocas, libres de las voces que, con palabras de amor, me habían convertido en su esclavo por compromiso. 2 segundos. Ese era el tiempo estimado para el alivio. Después de ese instante, todo estaría en manos del conductor, el héroe que, sin saberlo, me libraría de la rutina diaria. Solo un paso. Tenía que ser un paso torpe, un accidente, el hombro, un peso muerto, cediendo ante la inercia. Entonces, mi madre caería a los rieles, y entre los gritos de los pasajeros,
tu cuerpo reventaría como un globo de carne, dejando la voz que recalcaba mis errores diarios, destrozada, por fin, en un dulce silencio. Bueno, eh, maravilloso. Gracias. Contaste un poquito esto de ser escritor de terror en sí, y de lo difícil, ¿no? Es como que eso es casi que muy chiquitito, un antro, diría, dentro de lo que es la literatura, porque así como vos crees que le pasa a los escritores, también nos pasa como lectores de terror, ¿no? Que estás para ver esas cosas, ¿no? Y estamos como estigmatizados de alguna forma. Así que más allá de lo que vos contás, de lo que es el terror en sí para vos, ¿cómo llegaste al micro relato o al relato breve? ¿Por qué sentís que es el género con el, que te representa o el con el que te sentís más cómodo? Para vos, ¿por qué es ese el género que escribís más en general? Eh, la verdad es que creo que los escritores en general tenemos bastante, un poquito de ego, o poco, mayor o menor de medida, o sea, aunque lo neguen. Y creo que el terror es una de las cosas que me permitió poder ver reacciones, como te comentaba. ¿Y por qué elegí el terror? En realidad porque muchas veces me asombró las cosas a las conclusiones que yo no podía llegar. Muchas veces escribí estos microcuentos y eran completamente diferentes a lo que terminaron, porque antes de publicarlos se me ocurría otro final. Eso me entretuvo, en realidad disfruto el camino. Creo que esa fue la clave por qué decidí crear cuentos de terror, por qué me decidí a publicarlo en Instagram. Para serte sincero, con bastante temor, valga la redundancia, un escritor de terror. Bastante temor a que no gustara. En realidad, uno siempre hay un cliché que se dice, no, pero escribe para ti mismo, no pienses en los demás, pero eso es imposible. Todo artista busca brindar su arte a los demás, y que los demás lo disfruten, que lo hagan parte de sí. Es imposible que un artista solamente se centre en su mundo interior y cree hijos, como a cada escrito yo le digo que son hijos, cree hijos y los lanza al mundo para ser rechazados. Roberto Bolaño también trataba un escritor chileno, trataba a su escrito como hijo. Eh, Más que nada eso, ya he disfrutado escribir terror en Instagram también. He descubierto grandes escritores, entre ellos tú mencionaste a Ángel Entretinta, para mí uno de mis escritores favoritos de Instagram. Me encanta no creo que sea una fea la palabra, decir la desfachatez con que escribe. Es un tipo directo para escribir. Eh, Hace poco me terminé Huesos del Cementerio, un gran libro, se lo dije, no hay desperdicio. Es un libro rápido, ágil, es un libro que no desvía en ninguna parte. Eso ha sido también un tesoro que he descubierto escribiendo microcuentos. Calavera Poética, otro escritor, no sé si es escritor o escritora, y no sé de qué país es, pero es genial también, con microrelatos. No lo Eh, pasé. Después te voy a no, pedir que me pases la recomendación, así también etiqueto a las personas que vos estás recomendando. Y además de ellos, ¿hay algún otro autor o autora que sentís que te inspira o que lees y te invita a escribir a vos también? sí, sí, mira, tengo dos autores que para mí son los dos de los dos. Te dije que no era tan fanático de Stephen King, pero sí de su hijo, Joe Hill. Soy un fanático de Joe Hill, me encanta que sea tan directo para escribir. También volviendo a eso, es un tipo desfachatado para escribir, no le importa nada. He leído solamente dos libros de él, gracias a Dios, porque no se me han terminado los libros. El día que no tenga más que leer de él, no sé qué voy a hacer. He leído Nosferatu y he leído Cuernos, maravilloso. Otro autor que me encanta es Ryu Murakami, un autor japonés que lo confunde con Haruki Murakami, que también me encanta. Pero Ryu Murakami es un autor de terror psicológico. Okay. La obra Piercing es una maravilla, cómo juega con los tiempos, la rapidez, cómo va combinando los personajes. No quiero adelantar nada, no hay spoiler, pero cómo adelanta la psicopatía de dos personajes en específico en un mismo diálogo es impresionante.
creo que son dos autores que me inspiran mucho. Eh, También leo bastante de otros tipos de género. Por ejemplo, en lectura argentina me gusta mucho Sergio Vicio, hace poco leí Rabia, me Ah, encantó el libro. Tiene lo voy a decir directamente, tiene un patetismo hermoso. Es increíble cómo va manejando el ambiente. Pacheri, El secreto de tus ojos, también lo encontré genial. O sea, muchas veces dicen que la película es mejor, el libro es mejor que la película, creo que están a la par acá, la película también es una maravilla. Eh, pero son autores que me inspiran mucho. Uno indudablemente cuando va leyendo se va fundiendo un poco con lo que va leyendo y va agarrando un poco en su escritura lo que está leyendo en ese momento, y me pasa mucho con esto. genial. Yo igual creo que, eh, por lo que decís, por ejemplo, esa serie es de uno de esos autores un poco que sigue siendo clásico, que representa la escritura clásica, ¿no? Con muchas descripciones y mucha pausa y mucha esta lentitud en la escritura, y por otro lado me mencionas autores que todo lo contrario. Yo creo que en el terror también pasa eso, que hay autores que siguen un poco la línea más descriptiva de Poe, por ejemplo, Mm. eh, y otra línea un poco más contundente, que es de Guy de Maupassant. Yo lo creo, lo explico siempre cuando hablo de terror, como otra línea, y me parece que el micro relato también te permite, ¿no? Eso, de la inmediatez de la resolución, ¿no? Creas un ambiente y al final cae rápidamente, y más allá de que uno va leyendo y puede llegar a imaginar. Creo que tenía que ver con un poco con esas líneas de, de corrientes de escritura para mí, ¿no? Pero bueno, me encanta que traigas autores tan diversos, y nada, que sean de otros géneros también, que hables de autores independientes, así que eso está buenísimo. Eh, ¿Vos tenés alguna técnica así para escribir, o simplemente las ideas caen, o te obligás a todos estos autores que se obligan a sentarse a escribir y a que la idea salga? Pero te escuché la última parte, que creo que hay un ruido ambiente. Sorry. Que si vos sos de esos autores que escribe, digamos, cuando hay inspiración, o te obligás todos los días a escribir algo, por ejemplo. Eh, la verdad, es una pregunta, me encantaría saber cuál es el botón que desencadenar. Por lo general estoy durmiendo y me despierto y con una idea tengo que tomar el teléfono y escribirlo, no inmediatamente en Instagram obviamente, pero en el borrador, porque buscar lápiz y papel se te sería medio complicado. Pero es algo que se desencadena solo. Eh, Todavía no puedo descubrir el botón mágico, cuesta un poquito. Me encantaría saberlo para poder hacerlo. En cierto momento, cuando estoy haciendo el libro que ahora va a salir publicado, dentro de poco que estoy trabajando con la editorial, pude condicionar el fin de escritura a cierto día específico, que es el día sábado. Eh, pero no sé realmente cuál es el detonante para poder escribir. Ya dejé de escribir este libro, estoy tomando una pausa para escribir el segundo, antes que salga publicado el primero. Y, y no sé, en realidad, te repito, o sea, específicamente me cuesta saber qué es lo que me desencadena. Bien. Y para vos, vos pensando en tus escritos y teniendo en cuenta estos escritores que vos seguís y que tenés como guía o como parámetro, me mencionaste Voces de Cementerio, Ángel Entre Tintas. Para vos, ¿qué tiene que tener un buen relato de terror para que impacte? ¿Qué, ¿Cuál es la clave para vos en tus relatos? Uy, es muy amplio, o sea, Lovecraft decía que todo es ambiente, ambiente, ambiente. Yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación. O sea, sí, obviamente el ambiente es importante. Pero creo que muchas veces se pierden en algunos escritores el hecho de dilatar demasiado las cosas. Eh, Creo que los escritos, especialmente el terror, tiene que ser directo, mantenerte en vilo. No relajarte para tensionarte después. La idea es que cada capítulo sea una aventura en sí misma.
que cada capítulo, no sé, compararlo con una serie de televisión, no sé, en su tiempo Juego de Tronos, que todo, cada capítulo que uno veía pasaba algo y uno quedaba con ganas de ver el siguiente. Creo que esa es la clave, ser directo, mantener el ritmo y entretener, porque esto también tiene que ver con entretención, aunque la palabra es muy evitada en literatura, entretener al lector, darle una retribución por tener la gentileza de leer. Yo lo veo así, o sea, yo agradezco a cada persona que me lee, para ello estoy feliz por eso, le guste o no le guste. Creo que el escritor de terror tiene que tener eso, el objetivo claro, moverse con ritmo y hacer una aventura, que sea una aventura. Qué bueno eso. ¿Y qué miedos de la gente te gusta activar en tus relatos? Porque hay tipos de relatos que quizás van más a lo psicológico, otros que van más a lo cotidiano, otros más sobrenatural y demás. ¿A vos qué fibra, qué miedos te gusta tocar en tus lectores? A ver, me encanta, a ver, el terror religioso, creo que es una fuente inagotable de inspiración, el miedo, siempre se habla de temor de Dios, pero el miedo a lo divino o a lo que no podemos controlar. Eh, el gore siempre se lee, no es mi favorito, lo escribo eh, sin darme cuenta, pero siempre se lee, o sea, a la gente le encanta la sangre. Pero creo que las cosas que más disfruto del terror psicológico es ver, entrar un poquito en la cabeza de la persona, entrar un poquito en qué piensa, por qué actúa así. En lo personal a mí, qué es lo que me da miedo? Es la locura. Sí, o sea, creo que más que la muerte, es lo sobrenatural. La locura es algo que siempre me ha inspirado un poquito de respeto, de alejamiento. Y por lo mismo creo que es un género difícil de escribir, pero que es tremendamente satisfactorio cuando uno logra hacerlo. Buenísimo. Eh, ¿Querés contarnos un poquito más sobre tu proyecto? No sé si estás como top secret, pero contarnos un poquito si seguís con este nuevo proyecto, ya tiene un nombre, si es un relato, si va a ser una novela, de qué se trata un poquito, sin que adelantes mucho, ¿no? Para que después Sí, con gusto. No sé si me van a tirar la oreja de editorial, pero voy a contar. No me pusieron restricciones para hablar de mí. aunque sea No, yo él. feliz, feliz. Creo que es la primera vez que lo voy a contar, de hecho. Mira, tiene título ya, se llama Fragmentos Oscuros. Se trata, son 6 capítulos divididos en historias que pueden ser autoconclusivas, pero no son autoconclusivas. Forman parte de un mismo relato. Es una cadena. La idea es que el lector pueda leer un capítulo sin estar obligado a leer el siguiente para saber qué pasa. Pero leyendo los completos se entiende que es una sola historia. Se trata, a fin de cuentas, de una posesión que no es fácilmente liberable, y para ello la persona del protagonista tiene que requerir la visión de una bruja, un psicópata, una psíquica, un demonio. Ay, perdón, te perdí No, un no, poquito las... se quedó ahí en lo de la posesión y no te escuché la otra parte. no te preocupes. Bueno, se trata de una posesión que para poder llevar adelante la liberación de lo que hay ahí, tiene que requerirse las historias de varios protagonistas, que son un psicópata, una bruja, una psíquica y un demonio. Cada uno tiene una parte de la historia que es necesario para desentrañar el misterio completo. Muy Hay un bien. loco. Sí, sí. Esperemos que nos vaya bien. Tenemos harta esperanza. Sí. En ¿Con qué editorial vas a publicar? ¿Una editorial hasta de Chile o de algún otro lado? una editorial de estilo, se llama Editorial Siech, es una editorial que en realidad que quería publicar con esa editorial. Gracias a Dios me aceptó mi cuento, mi relato. Va a estar disponible tanto en libro físico como en libro electrónico, así que se va a poder leer, se va a poder leer. Vamos a estar dando novedades en los próximos días, especialmente la portada, que es lo que más estamos trabajando. Un proceso largo, un poquito estresante el tema de la edición, pero es más que nada por el ansia del escritor. El ansia del escritor siempre arruina todo, en muchos sentidos.
Bueno, me alegro. Contá con este espacio también para difundirlo una vez que ya tengas la tapa y quieras, digamos, difundir y contar un poco más, cuando ya se revele el misterio completo, porque la verdad tiene de todo, ya ahí están poniendo, te explota la cabeza, hay jueguitos por ahí, porque tiene condimentos de todo tipo, eso está muy bueno. Creo que también lo difícil es, entre tanto producto o oferta de terror, que si bien es un nicho, ahí ya está todo casi contado, es valioso encontrar una voz distinta, porque digamos, tenés tu forma de relatar, tenés tu forma de impactar, creo que se ve en tus relatos esto de ambientar y descolocar al final, porque la verdad que todo lo que pedí, al menos que estuve ahí pisteando en tus redes, están buenísimas, están muy interesantes, así que más que entusiasmada con esta publicación y espero, bueno, obviamente, que los demás se reciban de la misma manera. Obviamente hay que leerlo, no podría hacer nada, primero lo voy a leer. Bueno, voy a Eh, hacer llegar. pero bueno, te súper felicito por eso, está buenísimo eso de saltar, de participar en antologías, no publicar solito, hay que bancarse los trapos, como dice acá. Así es. Ponerse en la camiseta y salir solo es distinto. Así que por eso te felicito y Gracias. para saber, me gustaría que vos les des un mensaje a quienes están del otro lado y les gustaría escribir y por ahí nos animan o nos animan a publicar o se frustran con el proceso de publicación, que a veces no es tan sencillo. Y también hablar un poco de esto, de qué les dirías en cuanto a estas antologías y demás, si fue grata la experiencia, porque a veces hay mucha, mucho temor a que sea una estafa, esta cuestión de que manda tu cliente y se le siguió, te publicamos y todo eso. Eh, si para vos crees que está bueno también como primera experiencia a esos lectores, escritores, perdón, que se inician. Y Voy a empezar por la última parte de tu pregunta. Sí, efectivamente hay que tener cuidado con que uno participe en una antología. Eh, Creo que he quedado pegado. ¿Gana? ¿te parece? Ahí sí, volvimos. Ya, Ahora, no tienes que empezar de... No, tranqui. Parte B. Voy a empezar por la última parte de tu pregunta. Creo sí, efectivamente, hay que tener cuidado con el tema de la antología, ver qué editorial uno está participando. Muchas veces uno cree que van a publicar todos los cuentos con amantes, sean buenos o malos. Esa fue mi impresión al principio, cuando publicaron por primera vez. Pero después, por casualidad, escuché a un juez de uno de los concursos y efectivamente los cuentos compiten. Creo que es una buena experiencia. Creo que, de hecho, yo lo hice para poder preparar el lanzamiento de mi libro en solitario. O sea, todos son escalones. Empezar ganando experiencia y haciendo cosas. El consejo para gente que no se anima, la verdad es que creo que el mejor que le puedo dar es disfruta el viaje. O sea, lo que va a pasar tiene que pasar, pero cada día que tú postergues escribir algo, es un día que estás postergando que algo que tú vas a dar a nacer no nazca. Mientras más te demos en decirte, menos libros vas a poder escribir. Y esto es, no sé cuánto te pueden haber perdido en el camino. Eh, Hay lector para todo. Hay lector para todo, desde gente que le encanta leer Crepúsculo, Harry Potter, hasta gente que le encanta leer lo más sangriento que existe. Entonces, la idea es llegar al público adecuado. Ese es un trabajo complicado, pero si no se hace, insisto, se van a perder muchas cosas que puede estar creado o ser un creador de un mundo que va a quedar en el olvido. me encanta esa posibilidad de pensar, bueno,
el día es hoy, póngase a escribir. Y porque, bueno, quizás uno después se queda con las ganas o la intriga de, a ver si esta historia mira si hubiese publicado, y eso es muy importante también. Antes de cerrar, me gustaría que digas, no sé, 2 o 3 cositas sobre lo que van a encontrar en tu literatura, en tus microrelatos, en tus relatos, en tu nuevo libro, que, que va a impactar a la gente o que sentís que van a encontrar ahí eh, y te va a identificar a vos. A ver, ¿perdón? ¿Qué vamos a encontrar en tus libros o qué van a Ah, encontrar sí. cualquiera que explore tu literatura? A ver, no quiero hacer promesas falsas, por lo mismo le digo inmediatamente que yo este libro no solamente lo hice como escritor, sino también como lector. Traté de prescindir de las cosas que me cargan como lector cuando leo un libro de terror o un libro en general. Traté de hacer que la gente se entretuviera, permaneciera interesado en el libro. Por lo tanto, por lo menos en mi estilo de escritura en esta obra, van a encontrar sorpresa a cada momento, es la idea. La idea es encontrar giros, que no sea esto predecible. Odio que el libro sea predecible o cualquier historia sea predecible. Eh, es un libro autoconclusivo. También hay mucha gente que no le gusta cuando quedan abiertos. Y prometo que este no va a quedar abierto. Eh, y variedad, bueno, mucha realidad. Para yo poder escribir terror no es solamente imaginación. Me informo del tema, leo sobre experiencias reales. Hace poco terminé un libro sobre un exorcista del Vaticano, de experiencias reales. Me voy informando de lo que estoy escribiendo. Trato de no inventar cosas, o por lo menos no inventar en el sentido, no copiarlas, pero obviamente saber de lo que estoy escribiendo. Si hay un turno que se embrujada, voy, trato de aplicar las cosas. La idea también es que el libro cubran detalles. Los números que están puestos en el libro, los nombres puestos a los personajes no son casualidad. La idea es que vayan descubriendo, no se los digo en el libro, pero la idea es que vayan descubriendo por qué hay ciertos números que se repiten, porque hay ciertas casualidades. La idea es que lo disfruten. O sea, quiero que encuentren un libro que puedan disfrutar con diferentes personajes de una perspectiva bastante disímil, pero que van a llegar a un mismo fin y un mismo desafío en cuanto a una cosa que me planteo en el libro: si estamos predeterminados, tenemos la libertad de poder crear nuestro destino. Genial, súper impecable. Así que nada, te súper agradezco que te hayas sumado, que te hayas topado con la propuesta. Espero que todos se hayan quedado con ganas de saber más y esperar la publicación de tu libro. Yo me quedé con esas ganas, así que voy a estar atenta a tus redes para cuando se publique. Espero que sea pronto la revelación de portada y esas cosas. Así que nada, súper agradecida. Estoy encantada haberte leído y conocer un poquito más el detrás de tu escritura. Así que nada, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haberme invitado y por tu apoyo. Eso principalmente. Y gracias por leerme, eso es lo principal. Que me lean, por favor. Les guste o no les guste, pero que lean, por favor. Ha sido un gusto haber estado Sí, contigo. obvio. Uno después hace, como vos dijiste, este no es mi escritor favorito y lo leo. A veces uno prefiere leer obviamente los autores que más le gustan, pero eso está bueno también, conocer distintos autores. Me encanta que poder tener a alguien que es de Chile. Es la primera vez que entrevisto a alguien de afuera, pero no porque seas de Chile ni nada, ni por una cuestión de que seas extranjero ni nada por el estilo, sino por una cuestión de que todos tenemos distintas particularidades. Por eso lo primero que te dije es que me voy a tutear. Mm. Tengo un mejor amigo de Brasil con el que nos leemos juntos, entonces de repente a veces uno no es consciente de la mirada desde otro lugar, ¿no? Esto que me decís del terror es algo que nosotros vivimos también desde acá en Argentina, con autores que lo reman un montón para ser leídos.
y supongo que debe ser allá también así. Quizás en otros países es mucho más común, digamos, ¿no? La literatura de terror, pero saber que las experiencias que nos pasan a nosotros no son una burbuja, sino que pasan, se replican, digamos, eso también está bueno. Para todo lo que es. De hecho, somos un nicho bien particular, una parada extraña los que leemos terror y escribimos terror. Sí, acá, por suerte, se está armando mucha movida, está el nuevo terror argentino, de los cuales descubrí un montón de autores. Hay otros autores que hace poco sacaron una antología juntos, creo que se llama Caniche, el libro, que son varios autores que hablan con el perro como protagonista. Me parece que se está armando una movida bastante importante como para dar a conocer, y eso está buenísimo. Así que nada, me alegra que nos leas a los argentinos, lo voy a escribir porque me encanta que podamos leerte y que también veamos que nada, que hay muchas dificultades y circunstancias que nos pasan y estemos en el país que estemos. Sí. Así que bueno, súper agradecida de que estés acá, de que hayas compartido, de que hayas tenido paciencia para poder conectar. Y así que obviamente después voy a subir la entrevista en YouTube, voy a subirla acá en las redes y bueno, voy a hacer el resumen para que la gente tenga un poquito de idea de lo que se viene. Y así que acá contás con un espacio para replicar tu escritura cuando quieras. Muchas gracias por todo, Joana. Ha sido un 7. Acá es unos 7, pero sí es un 7. Yo lo he notado bueno. Allá creo que un 10, no sé. Bueno. Pero muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Muchas gracias a vos, que tengas buenas noches y bueno, seguimos en contacto y hablamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.